Que Dios te bendiga en esta mañana, mi amado hermano que me escuchas. Es para mí una gran alegría el poder llegar hasta tu hogar a través de este medio. En esta mañana, hoy miércoles 20 de mayo, siendo el día que hizo el Señor, donde nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Recibe un fuerte abrazo en el amor del Señor. Este es tu hermano y amigo, el pastor Joel, que te saluda en esta mañana, esperando que el tiempo que podamos compartir en esta mañana, en este devocional, pueda ser un tiempo de bendición, pueda ser un tiempo de edificación. Y es que sabemos que siempre que nos acercamos con corazones correctos y dispuestos ante la palabra del Señor, hemos de salir bendecidos y edificados, porque hemos de escuchar la voz de nuestro Señor. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que juntos podamos reflexionar precisamente bajo el tema tan cerca como tú lo decidas. Eso es lo que quiero que reflexionemos, tan cerca como tú lo decidas. Y esta expresión es refiriéndonos a esta experiencia de nuestra relación con el Señor. Nosotros nos encontramos lo cerca que nosotros decidimos estar en nuestra relación con Dios. Es importante que nosotros podamos entender una cosa. Hay diferentes niveles, hay diferentes lugares de cercanía, niveles de cercanía en nuestra relación con Dios. Y nosotros somos quienes decidimos cuán cerca nosotros queremos estar del Señor. Hay una imagen que viene a mi mente inmediatamente cuando hablamos acerca de esto, y es la imagen de entre los 12 discípulos del Señor. Hay uno que se llama Juan, el menor de ellos, el cual la Biblia describe, y es del único que se hace, que él se recostaba, Juan se recostaba del pecho de Jesús, del pecho del Maestro. Y uno se llega a preguntar por qué la Biblia describe que Juan es el único que llega a tener ese lugar de cercanía. La respuesta, mis amados hermanos, no es porque Jesús decidió que fuera Juan solamente. Es porque Juan fue el único que se atrevió. Juan fue el único que estuvo determinado a hacerlo. Juan fue el único que decidió no conformarse con estar en la misma mesa que Jesús, comiendo del mismo plato, sino que decidió ir más allá y decidió escuchar su corazón. Aleluya. Los 12 escuchaban su voz allí desde la mesa y comían con él, pero solo Juan escuchaba el corazón del Maestro. Y el punto es porque Juan así lo decidió. Así, mis amados hermanos, es nuestra experiencia con el Señor. ¿En qué lugar nosotros nos encontramos en esta hora? ¿En qué lugar te encuentras en tu relación con el Señor? Déjame decirte algo, independientemente de cuál sea tu respuesta, la realidad es que estás tan cerca como tú lo has determinado, tan cerca como tú lo has decidido. ¿Por qué? Porque el llamado que el Señor nos ha hecho en Cristo Jesús es a que nosotros podamos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Así lo registra el libro de Hebreos. El llamado que el Señor nos ha hecho, según la carta de Santiago capítulo 4, es a que acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. O sea, en otras palabras, es como si nos dijera, mira, tú das un paso hacia adelante y el Señor da uno hacia donde ti. O sea, tú das un paso y el Señor da otro. Entonces, somos tú y yo quienes decidimos cuánto nos acercamos al Señor. Por favor, y no quiero que me malentiendas, yo no estoy diciendo con esto que somos nosotros quienes iniciamos la experiencia con Dios, porque eso no es cierto. Siempre es Dios quien inicia, es Dios quien nos eligió, como estuvimos viendo en la pasada reflexión. Es Dios quien nos escogió, es Dios quien se acercó a nosotros, es Dios quien nos buscó, es Dios quien inició esta relación con nosotros, porque todas las cosas inician en Dios. Pero lo cierto es que una vez que inician en Dios, el nivel de cercanía que nosotros vayamos a tener, eso lo vamos a decidir nosotros. Pero la invitación es acércate, porque yo quiero que tú estés lo más cerca que se puede estar. Y precisamente para trabajar con este tema, yo quiero en esta mañana que nos podamos acercar al libro de Éxodo, capítulo 24.
versos 9 en adelante, donde hay precisamente un relato que se da inmediatamente después de que el pueblo entra en un pacto con el Señor. Están frente al monte Sinaí, y frente al monte Sinaí el Señor propone el pacto al pueblo para que ellos se conviertan en su especial tesoro, en el pueblo escogido de Dios. Ya Dios los había sacado con mano fuerte de Egipto y los había sustentado durante aproximadamente 3 meses durante el desierto, como recorrido por el desierto. Y cuando llegan allí, llegan al lugar del pacto y allí hacen pacto con el Señor y ellos dicen: estamos dispuestos, y allí se sacrifica holocausto y con sangre se sella el pacto, y esa sangre aún se rocía sobre el pueblo, y el pueblo dice: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y desde ese momento el pueblo pasa de ser un pueblo ordinario para convertirse en el pueblo de Dios, en el especial tesoro de Dios, en su propiedad exclusiva. Así que ese cerca de 2 millones de personas que están ahí frente al monte Sinaí ya se constituyen el pueblo de Dios. Pero el relato que vamos a leer en este momento es una invitación a subir al monte. Es una invitación a subir al Sinaí. Se lo voy a leer. Dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y esto es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. Recuerde una cosa, dentro de este relato hay límites que Dios mismo ha establecido, pero dentro del nuevo pacto el límite es que nosotros podamos llegar directamente a la presencia de Dios. O sea, en otras palabras, no hay límites. Y es ahí donde quiero que tú y yo lo podamos aplicar, lo que se ve en este pasaje. Lo primero que necesitamos entender es qué es lo que representa el monte Sinaí. El monte Sinaí, aquel monte delante del cual ellos están, todo el pueblo, representa el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Es allí donde desciende la nube de Dios. Es allí desde donde Dios habla y da dirección a su pueblo. Es allí el lugar de revelación, donde Dios revela su voluntad. Quiero que entiendas una cosa, para este momento todavía el tabernáculo no ha sido construido. Luego el tabernáculo pasa a ser ese lugar de encuentro, pero en este momento el monte Sinaí se constituye en el lugar de encuentro. Ahora, quiero que te des cuenta una cosa. En ese pasaje que nosotros acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que hay 4 niveles en el monte Sinaí. El primer nivel es allí donde se encuentra la mayoría del pueblo, donde se queda el común de la gente. Es allí al pie del monte. Gente que se quedó al pie del monte, allí está la mayoría. Esa gente va a depender de que los que suben arriba puedan escuchar la voz de Dios, puedan recibir la revelación de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, y que puedan venir a darles instrucción, a decirles qué es lo que Dios quiere y a contarles acerca de la experiencia maravillosa que ellos tuvieron en el monte. Ese es el primer nivel, en el monte Sinaí,
al pie del monte. El segundo nivel, allí subieron entonces solo un grupo, unos 70 y resto de personas. Allí estaba Moisés y Josué, allí estaba Aarón, Nadab y Abiú sus hijos, allí estaba también 70 ancianos de Israel que eran los representantes del pueblo. Ellos subieron allí arriba y subieron al segundo nivel, y dice que allí tuvieron su experiencia y ellos se sentaron allí, comieron, y dice que vieron a Dios. Pero la mayoría de los comentaristas y exégetas bíblicos dicen que realmente ellos no vieron a Dios. Ellos lo que tuvieron fue una pequeña manifestación que pudieron ver de algo de la gloria de Dios. Luego de ese nivel hay un tercer nivel, que es donde nosotros nos encontramos a Moisés y a Josué, porque decidieron no quedarse en el segundo nivel. Allí está Josué y allí está Moisés. Aquel llegar al tercer nivel tiene que haber costado bastante sacrificio, tiene que haber costado bastante esfuerzo. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de subir a algún monte o has ido de paseo a alguno de los volcanes que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, pero eso es algo que cuesta sacrificio. Yo recuerdo en cierta ocasión que fui con unos queridos hermanos de la iglesia, me llevaron a conocer el río Celeste y me dijeron, hay que caminar un poco, hermanos, era bastante, ¿sabes? Un recorrido bastante complicado, había que esforzarse en el camino, a veces uno se cansaba y lo pensaba, sigo o no sigo, me revivo aquí donde estoy, la verdad que esto está difícil, está complicado. Para colmo de males era un día muy lluvioso y el camino estaba lleno de barro, ¿verdad? Donde los pies se encajaban y era complicado. El que ha tenido una experiencia como esa sabe que entonces subir a un monte cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucha determinación, cuesta sudor y esfuerzo. Pues mire, no se les debió haber hecho fácil a Moisés y a Josué llegar hasta allí, hasta el tercer nivel. Pero ¿sabe qué? Sucedió que hay un cuarto nivel y es la cima del monte, el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar donde la voz de Dios se escucha, pero de una manera plena, clara y contundente, inequívoca. La cima del monte es el lugar donde tú te encuentras con Dios. Es el lugar donde hay revelación de parte de Dios. Es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta de una manera que no se puede ver, no se puede palpar en ninguno de los otros niveles del monte. Es el lugar allí donde hay un encuentro extraordinario con Dios. ¿Sabe lo que sucedió? Moisés llegó a ese cuarto nivel y se encontró allí con Dios. Mis amados hermanos, esto representa, y yo estoy aquí usando un comentario de Warren Wiersbe, que dice, estos 4 niveles en el monte representan realmente los diferentes niveles que hay dentro de nuestra experiencia de relación con el Señor en el nuevo pacto. Porque aunque allí en el relato de Éxodo a cada uno se le había asignado un nivel, en el nuevo pacto, como les dije, no hay niveles asignados. Lo que se nos llama es a precisamente vivir en una experiencia de encuentro personal con el Señor, a todos y cada uno de nosotros sin necesidad de ningún intermediario humano. Lugar donde podemos escuchar la voz de Dios. De hecho, quiero que consideres unas cosas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo estamos allá arriba? ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo no nos conformamos con los otros niveles? Cuando no nos quedamos con el común de la gente, cuando no nos quedamos aún con el común de muchos en el pueblo de Dios, que deciden mejor quedarse en la comodidad del primer nivel o tal vez en el segundo, pero no deciden llegar hasta la cima del monte de encuentro con Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo estamos ahí arriba? Mire, lo primero que sucede es que cuando la gente nos mira a nosotros, cada vez nos vemos menos nosotros y se ve más de Dios en nuestras vidas. El texto dice que Moisés, cuando llegó ahí arriba, allí lo que estaba era la nube de Dios, y Dios le invita a entrar en la nube. ¿Qué usted cree que sucede cuando Moisés entra en la nube? Moisés deja de verse a los ojos humanos. ¿Y qué es lo que la gente mira cuando entonces trata de mirar dónde está Moisés? Lo que ve es la nube de Dios. Y es precisamente lo que sucede contigo y conmigo cuando estamos en ese nivel de encuentro con Dios. Cada vez nos vamos viendo menos nosotros. Cada vez se van viendo menos de nuestras características. Cada vez
se va viendo menos acerca de nosotros y cada vez se va viendo más acerca de Dios. Como hablábamos en la ocasión anterior, cada vez lo que se va viendo en nuestra vida son los frutos del Espíritu. Cada vez cuando nos miran a nosotros, entonces se ve más el amor, se ve el gozo, lo que se ve es la paz, lo que se ve es la mansedumbre, la templanza, la bondad, la benignidad, la fe. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la nube de Dios. Entonces podemos decir como el apóstol Pablo, es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque he llegado, me he metido en la cima, no me he conformado con otros niveles, no me he conformado con otros lugares. He decidido pagar el precio para estar en la presencia misma de Dios, donde cada vez soy menos yo y es más de Dios en mi vida. Número 2. En ese lugar se empieza a desarrollar una relación con Dios sin necesidad de intermediario. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy arriba yo empiezo a escuchar claramente la voz de Dios hablando a mi vida. Y yo creo en la voz profética y gloria a Dios por los profetas que Dios levanta. Pero cuando tú y yo aprendemos a vivir allá arriba en el monte, lo que sucede es que yo no dependo, yo no me muero si a mí no me llega un profeta. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando directamente la voz de Dios hablando a mi vida a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar de encuentro. Se desarrolla un nivel de relación con Dios donde yo no necesito de intermediario. Es este lugar donde se encuentra esta gente que si el pastor tal vez no llegó a visitarlo, que si el pastor tal vez no los llamó, hay gente que, mire, se molesta porque sienten que Dios se les ha desaparecido en el camino. ¿Por qué? Porque se encuentran en un nivel, han decidido conformarse con un nivel real donde no necesitan de intermediarios. Pero mire, mis amados hermanos, la invitación es a que nosotros subamos a este nivel. Donde si tal vez me llamaron o no me llamaron, si tal vez si me visitaron o no me visitaron, eso no me hace a mí temblar, eso no me hace a mí sacudirme, porque yo estoy en el lugar donde yo estoy escuchando la voz de Dios, donde yo estoy en un encuentro con Dios, donde mi firmeza proviene de esa experiencia y no de ninguna otra. Gloria al nombre del Señor. Y no me malentienda, yo no estoy hablando de que son innecesarias las relaciones, los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Todo eso es necesario y es importante. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno llega a este nivel de relación con Dios, la realidad es que yo no me muero por la ausencia de tal o cual persona. Yo no me muero por la ausencia o por la falta de tal o cual cosa, porque yo estoy conectado a la presencia de Dios. ¿Qué más sucede arriba? Es ahí donde en ese lugar yo empiezo a recibir revelación del plan de Dios y de sus propósitos. Es allí donde yo empiezo a ver qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Qué áreas son las que Dios quiere trabajar conmigo en este momento? ¿Qué áreas son las que Dios quiere que yo le entregue? Es ahí donde yo empiezo a ver en qué áreas es que Dios quiere capacitarme. Es ahí donde yo comienzo a ver con toda claridad cuáles son las instrucciones que Dios me está dando. Y yo puedo entender con toda claridad qué es lo que Dios quiere que yo esté haciendo en este momento de mi vida y hacia dónde es que yo me tengo que dirigir. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de la revelación. Ese es el lugar de la iluminación de parte de Dios. Número 4, es ahí donde nosotros recibimos instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque ahí Moisés le dieron las tablas con las instrucciones de qué era lo que Dios quería que se hiciera en el pueblo. Allí tú tienes con toda claridad la voz de Dios y Dios te dice específicamente qué es lo que quiere que tú hagas, qué decisiones debes asumir y cuáles debes rechazar. Es dirección de Dios, pero del más alto nivel, con instrucciones claras y específicas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas en tu familia? ¿Cómo Dios quiere que tú desarrolles tu paternidad? ¿Cómo Dios quiere que tú pastores el corazón de tus hijos? ¿Cómo Dios quiere que tú te relaciones con tu cónyuge? ¿Cómo Dios quiere que tú trabajes con tus padres? ¿Cómo Dios quiere que tú administres los recursos que Él ha puesto en tu mano? ¿Cómo Dios quiere? Mire, cada una de las cosas, ahí hay instrucciones claras de parte de Dios. ¿Qué más se desarrolla ahí arriba en esa experiencia? Se desarrolla la capacidad de permanecer en las alturas. Permanencia, estabilidad. Una palabra que nos vino acompañando durante las reflexiones pasadas. ¿Por qué? Porque para yo estar ahí arriba, mi amado hermano, o el efecto que produce estar en ese lugar ahí arriba es estabilidad.
No es este jueguito de hoy soy, mañana no soy, de que hoy voy y mañana no voy, de que hoy estoy, mañana no estoy, de que quiero escalar hoy, mañana no quiero escalar, mi amado hermano. O sea, cuando tú estás en ese nivel de encuentro con Dios, la realidad es que tú no estás en una vida cristiana ambivalente, no te encuentras en una vida cristiana inconsecuente. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios produce estabilidad. Porque estar en la presencia de Dios produce permanencia. Y permanencia en medio de las diferentes circunstancias. Porque dice el texto que Él estuvo allí 40 días y 40 noches. Y que estuvo, o sea, en momentos que eran de días y momentos particulares que eran de noche, con las características particulares de lo que trae una noche y de lo que trae un día. Pero Moisés no se salió de allí. ¿Por qué? Porque estar en el lugar de la presencia de Dios, oh, aleluya, hace que tú y yo podamos desarrollar permanencia y estabilidad. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Ahora, así como te he dicho todos estos beneficios, y yo sé que en el corazón nos salta el deseo de yo no me voy a conformar con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Si el Señor me está llamando a la cima del monte, es ahí donde yo quiero estar. Pues yo tengo que decirte una cosa, que llegar a la cima del monte, permanecer en la cima del monte tiene un precio, hay un precio que pagar, hay un costo. Y alguien podrá decir, pero pastores, que nosotros vivimos en el pacto de la gracia, donde el Señor ya pagó el precio por todo. Y yo le voy a decir algo, es cierto que el Señor pagó todo el precio por nuestra salvación y por nuestra reconciliación. Pero esta dimensión de nosotros poder crecer en nuestra relación con Dios va a depender de que nosotros paguemos un precio. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque estar en la cima y arriba le costó a Moisés la comodidad de estar sentado, tal vez acostado en el primer nivel al pie del monte. Si Moisés decide rechazar el llamado de Dios y quedarse como pueblo de Dios, pero al pie del monte, Moisés se puede tirar en una playera, mi amado hermano, y acostarse a beberse una limonada tranquilito allí, sin tener que estar escalando con las características o con los elementos que son propios de una escalada, como lo es el monte Sinaí. O sea, le costó la comodidad a Moisés, porque Moisés lleva días subiendo por allí para arriba. Moisés le ha costado trabajo llevar hasta allí arriba. Él ha estado allí 40 días y 40 noches. Le ha costado. Y así a ti y a mí, mis amados hermanos, nos va a costar si nosotros queremos estar en el lugar de ese encuentro con Dios. ¿Qué nos va a costar? Nos va a costar comodidades. La comodidad tal vez de la mañana poder dormir un poco más. ¿Por qué? Porque si yo quiero estar en el lugar de la presencia de Dios, yo necesito, sacar tiempo para orar. O tal vez irme a dormir cuando ya el cuerpo me lo pide. Va a costar para aquellos que se acuestan tal vez tarde en la noche y deciden tomar su tiempo de oración en las noches. Me va a costar. ¿Por qué? Porque es más cómodo quedarme durmiendo. Es más cómodo acostarme más temprano, es más cómodo levantarme más tarde, es más cómodo quedarme viendo el televisor. Gloria al nombre del Señor. Nos va a costar algunas comodidades, pero tú y yo necesitamos estar dispuestos a pagar ese precio. Nos va a costar no solamente comodidades, nos va a costar compañías. Hay gente que no puede subir con nosotros. Hay compañías que yo no puedo retener si es que yo quiero llegar y habitar en la cima del monte. Cuando usted mira el cuadro que nos ha presentado Éxodo, usted se va a encontrar 2,5 millones de personas en el primer nivel. Usted se va a encontrar 70 y resto de personas en el segundo nivel. Usted se va a encontrar 2 personas en el tercer nivel. Y usted se va a encontrar a una sola persona, Moisés, en la presencia de Dios en el cuarto nivel. ¿Le costó o no le costó compañía a Moisés? Claro que le costó. De la misma forma, mi amado hermano, si tú y yo hemos de responder al llamado que Dios nos está haciendo en nuestra relación con Dios, en el camino te vas a dar cuenta que hay gente, no es que nosotros los vamos a abandonar, es que hay gente que se va a desconectar de nosotros. ¿Por qué? Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, tú y yo no podemos tener la misma cercanía si yo voy hacia la cima y tú decides quedarte al pie del monte. ¿Por qué? Porque se va a crear una distancia, porque mis pasos van en otra dirección, mis esfuerzos van en otra dirección, mis experiencias van en otra dirección. Pero el llamado para todos nosotros es: vamos al monte, vamos a la cima.
Y recuerda que tú y yo vamos a estar en el lugar que tú y yo lo decidamos, tan cerca como tú y yo lo decidamos. Pero no solamente nos va a costar compañías, nos va a costar gustitos y placeres, mis amados hermanos, que no necesariamente son malos. En el primer nivel había chicharrón. En el primer nivel donde se quedó la mayoría de la gente había pollo asado, había pan, había tortilla, había natilla, había queso tierno, había olla de carne. Pero en la cima del monte, mi amado hermano, no había ninguna de estas cosas. En la cima del monte no había ninguno de estos placeres, pero Moisés estuvo dispuesto a abstenerse durante 40 días de esos placeres. ¿Por qué? Porque para estar allá arriba no se podía tener a la misma vez algunos de los placeres de abajo y algunos de los gustos de abajo y a la misma vez estar arriba. ¿Por qué? Porque estar arriba implica sus sacrificios. Ahora la pregunta es, ¿estamos tú y yo dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos tú y yo dispuestos a sacrificar algunas de esas cosas? ¿Sabes por qué Moisés estuvo dispuesto a sacrificarlo? Porque Moisés entendió que la presencia de Dios, hay el placer más grande que el ser humano puede experimentar. Los gustos que se encuentran en el primer nivel son pasajeros, son temporales. Pero la gloria que Moisés está recibiendo y está experimentando allá arriba es una gloria permanente, es una gloria extraordinaria, es una gloria que llena más que la barriga, más que el vientre, llena el alma, llena el corazón, llena el ser entero. Porque la presencia de Dios lo llena todo. Por eso es que el salmista se atreve a decir, es que en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra por siempre. Vale la pena pagar el precio, pero para estar en esa conexión con Dios, para vivir en esa cercanía con el Eterno. Gloria al nombre del Señor. La pregunta es, ¿y tú y yo estamos dispuestos a pagar ese precio? Mire, mi hermano, hay que estar dispuesto a pagar el precio. Yo no me voy a conformar. Yo no me voy a conformar con el primer nivel. Yo no me voy a conformar con las multitudes. Yo no me voy a conformar con eso, mi amado hermano. Y yo te quiero instar en esta mañana que tú tampoco te conformes. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿y dónde usted está? ¿En qué nivel usted está? Yo le voy a decir algo. Yo voy a decir como el apóstol Pablo en esta mañana. Es que yo no lo he alcanzado. ¿No? Yo no pretendo haberlo alcanzado todavía. No es que ya yo haya llegado, pero yo he tomado una decisión también como el apóstol Pablo. Yo no me voy a quedar. Donde yo estoy, yo no me voy a quedar. Yo no me voy a conformar con lo que yo he encontrado hasta ahora. Yo no me voy a conformar con lo que yo he conocido de Dios hasta esta hora. Yo no me voy a conformar con la gloria que yo he experimentado hasta este momento. Yo voy a seguir escalando. Yo voy a seguir subiendo. Yo voy al encuentro con Dios. Yo voy a la cima porque yo no me voy a conformar con menos de estar en ese lugar de encuentro con Dios. Y yo te insto, mi amado hermano, a que tú subas también, aleluya, a que subamos juntos al encuentro con Dios, a que no nos conformemos, aleluya, porque mire, mi amado hermano, no hay mejor lugar para estar que en la misma presencia de Dios. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana? No te conformes. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué nivel te encuentras? No te conformes. Mire, los del segundo nivel mirarían hacia abajo, aquellos 70 y restos mirarían hacia abajo a los 2,5 millones que estaban al pie del monte en el primer nivel y dirían, nosotros estamos bien, nosotros estamos bien, estamos mejor que aquellos. Mire, mi amado, no se compare con nadie. Mire al monte, mire a la cima, mire la cúspide y compárese con eso, con la cúspide, con la presencia que está allá arriba. No te conformes, porque si te pones a mirar hacia abajo, te vas a conformar y te vas a quedar en el nivel que te encuentras. No, mi amado. Mira hacia arriba en esta mañana. Mira hacia el lugar que Dios te está llamando a la cima. Sí, a ti, a mí. En aquel momento fue a Moisés exclusivamente. Oh, gloria a Dios, pero por la sangre de Jesucristo, ahora a ti, a mí nos está invitando el Señor, aleluya. No perdamos esa invitación, no perdamos ese privilegio, no perdamos esa oportunidad, no dejemos que el conformismo nos gane, mi amado hermano. Subamos al monte, gloria al nombre del Señor, y vivamos en una cercanía con Dios, donde podamos experimentar todos esos beneficios.
tan cerca como tú lo decidas. Tan cerca como tú lo decidas. Te invito a orar en esta mañana. Padre, primero que nada, gracias por la invitación que tú nos haces. Gracias por el camino nuevo que tú nos abriste a través del velo de tu propia carne. Gracias porque este privilegio y esta invitación no está solamente para unos pocos, limitadas como en el caso del monte Sinaí, sino que tú nos llamas, Señor, a todos y cada uno de nosotros, con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero a través de la sangre de Cristo, Señor, nos haces aptos para subir al monte al encuentro contigo. Permite que cada uno de nosotros podamos responder de manera afirmativa, Señor, ese llamado. Que estemos dispuestos, Señor, a dejar en el camino lo que tengamos que dejar y a pagar el precio que tengamos que pagar, con tal de estar en ese lugar de tu presencia, Padre Celestial. Haz de nosotros un pueblo, Señor, que no se conforma. Señor, que así como aquellos en un momento de la historia, Señor, aquel grupo de las iglesias que le llamaron los no conformistas, que a nosotros también, Señor, si es necesario nos llamen así, pero que no nos conformemos, Señor, con lo que hemos alcanzado hasta ahora, ni que nos comparemos con otros, Señor, sino que podamos responder este llamado maravilloso que tú nos estás haciendo de vivir en una conexión, Señor, en una cercanía contigo, en una relación íntima, Señor, independiente de factores externos, Señor, donde podamos escuchar tu voz y ver las revelaciones que tú nos quieres mostrar en ese lugar, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú despiertes el espíritu de cada uno de nosotros para que podamos, Señor, anhelar sobre todas las cosas estar en el lugar de tu presencia. Oh, Señor, ayúdanos a esforzarnos, a no rendirnos en el camino, a seguir escalando, a seguir adelante. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que el Señor te guarde. Ha sido para mí una alegría poder compartir contigo en esta mañana este devocional. Espero que sea de bendición y edificación a tu vida. Y recuérdate, mi amado hermano, que tú y yo vamos a estar tan cerca como tú y yo lo decidamos. Que Dios te bendiga en este día.